Hay hombres que pierden imperios en segundos, no por falta de inteligencia, no por falta de recursos, sino porque un instante de ira, de miedo, de debilidad emocional fue suficiente para destruir todo lo que construyeron. El mundo no recuerda a los que sintieron más, recuerda a los que supieron controlar lo que sentían. Desde que observé a príncipes caer y a hombres comunes ascender al poder, comprendí una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Tus emociones son tu mayor arma o tu peor enemigo. Y esa diferencia, esa línea delgada entre el dominio y la destrucción, la decides tú en cada momento. Deja tu like ahora y escríbeme en los comentarios de qué región estás viendo este video, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que enfrentas el mundo. Yo, Maquiavelo, no te enseño a sentir menos. Te enseño a que ninguna emoción te gobierne sin tu permiso. Quien se domina a sí mismo, domina todo lo demás. Existe una guerra que nadie ve, pero que todos libran cada día. No es la guerra que se pelea en los campos de batalla con espadas y ejércitos. No es la guerra que se decide en las cortes con palabras diplomáticas y alianzas estratégicas. Es la guerra más antigua, la más brutal, la más íntima de todas, la guerra que un hombre libra contra sí mismo, contra sus propias emociones, contra los impulsos que lo arrastran hacia decisiones que destruyen en segundos lo que costó años construir. Desde que el mundo es mundo, los hombres más peligrosos no han sido los más fuertes físicamente, ni los más inteligentes en términos académicos. Los hombres más peligrosos, los que realmente han movido las piezas del tablero de la historia, han sido aquellos capaces de sentir el fuego arder dentro de ellos y aún así actuar con la frialdad del hielo. Esa capacidad, ese dominio absoluto sobre el universo interior, es lo que separa al que manda del que obedece, al que construye del que destruye, al que permanece del que desaparece. Piensa en esto con toda la honestidad que puedas reunir. ¿Cuántas veces una emoción no controlada te ha costado algo valioso? ¿Cuántas veces la ira te hizo decir palabras que no podías retirar? ¿Cuántas veces el miedo te paralizó justo cuando necesitabas moverte? ¿Cuántas veces la euforia te hizo tomar decisiones apresuradas que luego lamentaste en silencio? Cada una de esas veces no fue el mundo quien te venció. Fuiste tú mismo. Fuiste esclavo de lo que sentías, en lugar de ser el amo de cómo actuabas. Los grandes filósofos de la antigüedad ya lo sabían. Los estoicos construyeron escuelas enteras de pensamiento alrededor de esta verdad fundamental. Los guerreros samurái en Oriente elevaron el autocontrol a la categoría de arte sagrado. Los estrategas militares más brillantes de la historia comprendieron que una batalla mal librada no se pierde por falta de soldados, sino por exceso de emoción en quien toma las decisiones. Pero ninguno de ellos lo articuló con la brutalidad y la claridad que el poder político exige. El hombre que no puede controlar sus emociones es un hombre predecible, y un hombre predecible es un hombre vulnerable. Cuando tus enemigos saben cómo hacerte enojar, ya te tienen. Cuando saben que te asusta, ya te controlan. Cuando saben que te seduce, ya te manipulan. Tu falta de dominio emocional no es solo una debilidad personal. Es una puerta abierta que todo aquel que quiera usarte encontrará con facilidad y atravesará sin resistencia. La emoción en sí misma no es el problema. El problema es la emoción sin gobierno. La ira tiene su lugar, pero ese lugar lo decides tú, no la circunstancia. El miedo tiene su función, porque te alerta sobre el peligro. Pero cuando el miedo toma el control, se convierte en parálisis, y la parálisis es la muerte del hombre que quiere ser grande. El amor tiene su poder, pero cuando el amor nubla el juicio, se convierte en el instrumento favorito de quienes quieren doblegarte. Controlar tus emociones no significa convertirte en una piedra fría sin alma. Significa convertirte en el arquitecto de tus reacciones.
Significa que cuando el mundo intenta prenderte fuego, tú decides si ardes o si usas ese calor para forjarte más fuerte. El hombre que domina sus emociones no es menos humano. Es más poderoso que cualquier otro ser sobre la tierra porque posee lo que la mayoría nunca alcanzará: gobierno sobre sí mismo. En los palacios que observé durante mi vida, vi cómo reyes con ejércitos inmensos caían por un momento de vanidad herida. Vi cómo hombres sin recursos conquistaban posiciones de poder simplemente porque nunca reaccionaban como se esperaba que reaccionaran. La imprevisibilidad de quien controla sus emociones es un arma de una eficacia devastadora, porque nadie puede combatir lo que no puede anticipar. Escríbeme en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad que estamos construyendo juntos hoy. El camino hacia el dominio emocional no comienza en los libros ni en las meditaciones silenciosas. Comienza en el instante exacto en que algo te provoca y tú, por primera vez en tu vida, decides no reaccionar automáticamente, sino elegir conscientemente cómo responder. Ese instante, ese pequeño y poderoso instante, es el inicio de una transformación que muy pocos seres humanos son capaces de alcanzar. Y quienes lo alcanzan nunca vuelven a ser dominados por nadie. Hay una mentira que la sociedad repite con tanta frecuencia que la mayoría la ha aceptado como verdad sagrada, que expresar las emociones libremente es señal de fortaleza, que mostrar todo lo que sientes es un acto de valentía, que la autenticidad emocional sin filtros es la forma más elevada de vivir. Es una mentira hermosa, conveniente para quienes quieren que sigas siendo manipulable, y completamente letal para cualquiera que aspire a construir poder real en este mundo. La verdad que los poderosos conocen y los débiles ignoran, es que mostrar tus emociones sin control es entregarle a tu adversario el mapa completo de tu interior. Es mostrarle dónde están tus heridas, qué botones presionar para paralizarte, qué palabras usar para doblarte, qué situaciones crear para que pierdas el juicio en el momento más inconveniente. Cada emoción que exhibes sin gobierno es información. Y la información en manos equivocadas es la herramienta más poderosa de destrucción que existe. Observa a los negociadores más hábiles del mundo. Observa a los diplomáticos que mueven los destinos de naciones enteras. Observa a los líderes que mantienen el poder durante décadas mientras otros caen en meses. Todos tienen algo en común que va más allá de la inteligencia o la preparación técnica. Ninguno revela lo que siente en el momento en que lo siente. Todos procesan internamente, evalúan, calculan y solo entonces deciden qué mostrar, cuándo mostrarlo y con qué intensidad mostrarlo. No porque sean farsantes, sino porque comprenden que la emoción exhibida sin estrategia es vulnerabilidad disfrazada de honestidad. La ira es quizás la emoción más traicionera de todas. Cuando alguien logra hacerte enojar visiblemente, ha ganado una victoria sobre ti que no tiene nada que ver con argumentos ni con razones. En el momento en que la ira toma el control de tu expresión, tu voz, tu lenguaje corporal, pierdes claridad mental, pierdes la capacidad de evaluar la situación con precisión y, lo más peligroso de todo, pierdes el respeto de los que observan. Porque aunque en el momento sientas que la ira te hace parecer poderoso, la realidad es que nada revela más debilidad que un hombre que no puede controlar su propio temperamento. Los manipuladores más sofisticados que existen conocen este principio mejor que nadie. Su técnica favorita es precisamente provocar tu ira en momentos en que perder el control te cuesta más. Te insultan sutilmente frente a otros para ver si reaccionas y pierdes compostura. Te contradicen en público para testear si tu ego puede soportar el desafío sin explotar.
Te empujan hacia situaciones de presión extrema para ver si eres de los que se quiebran o de los que se fortalecen. Si reaccionas con ira, les das exactamente lo que buscan. La confirmación de que pueden controlarte, de que tienen la llave de tu temperamento y que solo necesitan usarla en el momento correcto. El hombre que domina su ira no es el que no la siente, es el que la siente arder en su pecho con toda la intensidad del mundo y aún así elige el momento y la forma en que esa ira se expresa. Si es que se expresa, esa diferencia es titánica. Esa diferencia es la que separa al estratega del impulsivo, al que construye, al que solo reacciona. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás recibiendo estas palabras. Tu presencia aquí no es casualidad. Existe también el miedo, esa emoción que paraliza a los grandes antes de que puedan serlo. El miedo en sí mismo no es el enemigo. Es una señal del sistema, una alarma que te dice que algo importante está en juego. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo tome las decisiones por ti. Cuando el miedo gobierna tus acciones, te vuelves predecible de una manera diferente, pero igualmente peligrosa. Siempre evitas, siempre retrocedes, siempre buscas la seguridad en lugar de la oportunidad. Y los que te rodean aprenden rápidamente que para detenerte basta con presentarte una amenaza, real o percibida. El dominio emocional sobre el miedo no consiste en eliminar la cautela. La cautela es sabia. Consiste en distinguir entre el miedo que protege y el miedo que limita, entre la señal útil y la prisión invisible que te impide moverte hacia lo que mereces. Un hombre que ha aprendido a observar su miedo desde adentro sin dejarse arrastrar por él, es un hombre que puede avanzar donde otros se detienen, que puede actuar donde otros vacilan, que puede tomar lo que el mundo ofrece mientras los demás siguen paralizados esperando que el miedo desaparezca por sí solo. Y ese hombre, inevitablemente, termina en una posición que los que tuvieron miedo de actuar solo pueden observar desde lejos. Existe un principio que los poderosos aplican de manera casi instintiva y que los débiles violan constantemente sin siquiera darse cuenta. El principio de la respuesta diferida. La mayoría de los seres humanos opera con una lógica de acción y reacción inmediata, como si el tiempo entre el estímulo y la respuesta fuera irrelevante, como si la velocidad de la reacción fuera una virtud en sí misma. Pero los que realmente comprenden el poder saben que ese espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer es precisamente donde reside tu capacidad de dominio o tu condena a la esclavitud emocional. Cuando algo te provoca y reaccionas de inmediato, no eres tú quien actúa, es la emoción quien actúa usando tu cuerpo, tu voz y tus palabras como instrumentos. En ese momento, por fracciones de segundo o por horas enteras, dependiendo de la intensidad del estímulo, has cedido el control de tu comportamiento a una fuerza que no evalúa consecuencias, que no calcula impacto, que no considera el mañana. La emoción no tiene visión estratégica, solo tiene intensidad. Y la intensidad sin dirección es destrucción. El arte de la respuesta diferida consiste en entrenar la mente para crear ese espacio, para construir una distancia consciente entre lo que sientes y lo que haces. No es represión, no es negación, es gobierno. Es la diferencia entre el río salvaje que arrasa todo a su paso y el canal que dirige el agua exactamente hacia donde necesita llegar con toda su fuerza, pero con toda la precisión de quien construyó el canal con intención. Los grandes estrategas militares aplicaban este principio en el campo de batalla de maneras que parecían casi sobrenaturales a sus contemporáneos. Cuando el adversario los atacaba esperando una respuesta inmediata de pánico o de ira, ellos respondían con calma estudiada.
no porque no sintieran la presión, sino porque habían aprendido que la presión es exactamente el momento en que la mente debe estar más clara, no más nublada. En los momentos de máxima tensión, la calma no es debilidad, es la forma más elevada de poder que un ser humano puede exhibir. Piensa en las personas que más admiras, las que perciben con más autoridad natural, con más peso en cualquier sala que entran. Observa cómo se mueven, observa cómo hablan, observa especialmente cómo reaccionan cuando algo no sale como esperaban. Hay en ellos una especie de solidez que no se derrumba ante la adversidad, que no explota ante la provocación, que no tiembla ante el desafío. No es que no tengan emociones, es que sus emociones trabajan para ellos en lugar de trabajar en su contra. Esa solidez no es un rasgo de personalidad con el que se nace, es una arquitectura interna que se construye con decisiones repetidas. Cada vez que alguien te provoca y tú eliges no reaccionar de inmediato, estás poniendo un ladrillo más en esa arquitectura. Cada vez que sientes el impulso de explotar y eliges respirar primero, estás fortaleciendo los muros de tu dominio. Cada vez que el miedo quiere detenerte y tú decides avanzar de todas formas, estás expandiendo el territorio de tu gobierno interior. Escríbeme desde qué región del mundo estás absorbiendo estas palabras. Esa información me dice que hay personas que realmente están listas para cambiar su vida. El mundo externo es caótico, siempre lo ha sido y siempre lo será. Las circunstancias cambian, las personas te traicionan, los planes fallan, las oportunidades llegan en los momentos menos esperados y los obstáculos aparecen exactamente cuando menos los necesitas. Nada de eso está bajo tu control total. Pero tu respuesta a todo eso, la forma en que procesas lo que ocurre y decides cómo actuar ante ello, eso es completamente tuyo. Esa es tu soberanía. Y si la abandonas en manos de las emociones sin gobierno, entonces vives en un estado permanente de esclavitud interior. No importa cuántas libertades externas creas tener, el hombre que no puede diferir su respuesta emocional es esclavo de todo el que sepa cómo provocarlo, es esclavo de las noticias que lo irritan por las mañanas, es esclavo del compañero que lo irrita con comentarios calculados. Es esclavo del enemigo que sabe exactamente qué palabras usar para que pierda el juicio en el momento más inconveniente. Pero el hombre que ha construido el espacio entre el estímulo y la respuesta es libre de una manera que ninguna riqueza material puede comprar. Es libre de sí mismo. Y esa libertad es la base de todo poder real que existe en este mundo. Hay algo que los débiles no comprenden sobre el silencio y que los poderosos usan como arma con una eficacia que paraliza a sus adversarios antes de que el conflicto siquiera comience. El silencio no es ausencia, el silencio es presencia en su forma más concentrada, más densa, más cargada de significado. Un hombre que ha aprendido a habitar el silencio con comodidad, que no necesita llenar cada espacio vacío con palabras para calmar su propia ansiedad, ese hombre posee una ventaja psicológica sobre los demás que es casi imposible de neutralizar. La mayoría de las personas tiene una relación de terror con el silencio. Cuando hay un momento de silencio en una conversación, sienten el impulso irresistible de llenarlo, de hablar, de opinar, de justificarse, de explicarse. Y en ese impulso, en esa necesidad compulsiva de romper el silencio, revelan más sobre sí mismos que en cualquier cosa que digan conscientemente. Revelan su ansiedad, revelan su necesidad de aprobación, revelan su inseguridad, revelan que el silencio de otro los incomoda más que sus propias palabras. El hombre que domina sus emociones ha aprendido a usar el silencio estratégicamente. Sabe cuándo callarse cuando los demás esperan que hable. Sabe cómo observar cuando los demás esperan que reaccione.
Sabe cómo mantener la calma cuando los demás esperan que explote. Y cada vez que hace esto, cada vez que desafía la expectativa de su reacción con la quietud de quien está completamente en control, incrementa su poder sobre la percepción que los demás tienen de él de una manera que ningún discurso podría lograr. En las negociaciones más importantes, el silencio es con frecuencia la táctica más poderosa disponible. Cuando alguien hace una propuesta y la otra parte guarda silencio en lugar de responder de inmediato, la presión psicológica que se genera es enorme. El silencio obliga al que hizo la propuesta a llenar el espacio, a justificar, a ofrecer más, a revelar su nivel de necesidad. Y esa necesidad, una vez visible, se convierte en la palanca con la que el que guarda silencio puede mover toda la negociación a su favor. El mismo principio se aplica en los conflictos interpersonales. Cuando alguien intenta provocarte con palabras diseñadas para hacerte explotar, y tú respondes con silencio y con una mirada tranquila, lo has desconcertado de una manera que ningún contraargumento podría lograr. Porque el contraargumento sigue siendo una reacción, y toda reacción confirma que el otro tuvo poder sobre ti, aunque sea momentáneamente. Pero el silencio calculado, el silencio del que no necesita demostrar nada, ese silencio convierte al agresor en el que parece débil precisamente porque su ataque no produjo el efecto que buscaba. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás siguiendo este contenido. Esa información me confirma que lo que construimos aquí tiene alcance real. El silencio también es la herramienta del que observa. Mientras los demás hablan, el que guarda silencio aprende. Aprende quién es leal y quién no. Aprende quién habla por convicción y quién habla por ansiedad. Aprende cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de las palabras que escucha. El que habla demasiado revela demasiado. El que escucha con atención acumula información que más tarde se convierte en poder. No es casualidad que los grandes estrategas de la historia fueran hombres de pocas palabras y observación profunda. Su silencio no era timidez, era inteligencia aplicada. Existe también el silencio como señal de dominio emocional en situaciones de crisis. Cuando todo el mundo a tu alrededor está en pánico, cuando las voces se elevan y la histeria colectiva amenaza con tomar el control, el hombre que permanece en silencio y en calma no pasa desapercibido. Al contrario, se convierte en el centro gravitacional de la situación. Las personas en crisis buscan instintivamente a quien parece no estar en crisis. Y ese alguien, ese que mantiene la calma cuando todos la pierden, inevitablemente termina asumiendo el liderazgo de la situación. No porque lo haya reclamado con palabras, sino porque su silencio y su calma fueron más poderosos que todos los gritos y las reacciones que lo rodeaban. Hay un tipo de persona que todos hemos encontrado alguna vez en nuestras vidas. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un adversario en los negocios o en la política. Es la persona que parece saber exactamente cómo sacarte de tus casillas, que conoce las palabras precisas, los momentos exactos, las situaciones específicas que activan en ti reacciones que después lamentas. Esa persona es, en el lenguaje del poder, un manipulador emocional. Y su herramienta principal no es la fuerza ni la inteligencia, sino el conocimiento de tus detonadores emocionales. Un detonador emocional es cualquier situación, palabra, gesto o circunstancia que produce en ti una reacción emocional intensa y automática. Puede ser la sensación de ser ignorado, puede ser la crítica pública frente a otros, puede ser la percepción de injusticia, puede ser el cuestionamiento de tu inteligencia o de tus capacidades, puede ser la sensación de pérdida de control sobre una situación. Cada persona tiene los suyos, construidos a lo largo de la historia personal.
de las heridas antiguas, de los miedos que nunca fueron completamente resueltos. Y mientras no los conozcas con precisión, esos detonadores son vulnerabilidades abiertas que cualquiera con suficiente observación puede explotar. El primer paso hacia el dominio emocional real es el autoconocimiento brutal, no el autoconocimiento superficial de quien dice conocerse, porque puede describir su personalidad con algunas palabras. El autoconocimiento profundo, incómodo, el que requiere mirar sin autocompasión las situaciones en las que pierdes el control y preguntarte con honestidad total por qué exactamente esa situación tiene ese poder sobre ti. ¿Qué hay debajo de la ira? ¿Qué hay debajo del miedo? ¿Qué hay debajo de la necesidad de aprobación que te hace reaccionar de cierta manera ante la crítica? Las respuestas a esas preguntas son el mapa de tu interior. Y sin ese mapa, navegas tu propia psicología como un extranjero en tierra desconocida. Una vez que conoces tus detonadores con precisión, algo extraordinario comienza a ocurrir. Cuando alguien intenta activarlos, en lugar de reaccionar automáticamente, una parte de ti los reconoce antes de que la reacción se complete. Es como si pudieras ver la trampa justo antes de caer en ella, y en ese reconocimiento, en ese instante de conciencia, recuperas el gobierno sobre tu respuesta. No siempre de manera perfecta al principio, pero con práctica, con atención repetida, ese reconocimiento se vuelve cada vez más rápido y la reacción automática cada vez más débil. Deja en los comentarios de qué región del planeta estás recibiendo estas palabras. Saber de dónde vienes me dice qué tan lejos llega la sed de poder real. Los manipuladores emocionales más sofisticados operan de maneras que son casi invisibles hasta que los conoces. No siempre provocan de manera directa y obvia. Con frecuencia usan métodos más sutiles, el cumplido que tiene una crítica escondida dentro, la pregunta inocente que en realidad cuestiona tu competencia, el silencio calculado después de algo que dijiste para hacerte sentir que fallaste, la comparación implícita que te pone en desventaja sin nunca hacerlo de manera explícita. Estas técnicas funcionan porque apuntan directamente a los detonadores emocionales más profundos, el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, la inseguridad sobre el propio valor. Contra estas técnicas solo existe una defensa verdaderamente efectiva, el dominio emocional tan sólido que las provocaciones resbalen sobre ti como el agua sobre la piedra. No porque no las sientas, sino porque has construido una relación con tus emociones tan consciente y tan firme que ninguna manipulación externa puede reemplazar tu propio gobierno interior. El manipulador que encuentra que sus técnicas no producen el efecto esperado, no solo pierde su poder sobre ti, con frecuencia se desestabiliza él mismo, porque su sentido de control dependía de tu reactividad. Y al quitarle esa reactividad, le quitas su herramienta principal y lo dejas expuesto con una vulnerabilidad que él mismo creó. El poder que proviene del dominio emocional no es solo defensivo. No se trata únicamente de protegerte de los que quieren manipularte o de evitar que tus propias emociones te destruyan. Existe una dimensión ofensiva de este principio que pocos comprenden y que es quizás la más poderosa de todas. Quien controla sus emociones tiene la capacidad de mover las emociones de los demás con una precisión y una eficacia que los que viven esclavos de sus propios estados internos nunca podrán alcanzar. Para influir genuinamente en otra persona, para mover sus decisiones, sus creencias, sus acciones en la dirección que necesitas, primero debes poder observarla con claridad. Y para observar con claridad, debes estar emocionalmente equilibrado. Cuando estás atrapado en tus propias emociones, cuando la ira o el miedo o la necesidad de aprobación llenan tu campo de atención,
Literalmente no puedes ver a las personas que tienes frente a ti con precisión. Ves proyecciones de tus propios estados internos, escuchas lo que quieres escuchar, interpretas sus palabras y sus gestos a través del filtro de tus propios conflictos emocionales. Y esa interpretación distorsionada te lleva a tomar decisiones incorrectas sobre cómo relacionarte con ellas. En cambio, el hombre emocionalmente equilibrado tiene la capacidad de percibir con una claridad casi clínica lo que ocurre en el interior de las personas con las que interactúa. Puede detectar el miedo que se esconde detrás de la arrogancia. Puede ver la inseguridad que se disfraza de agresividad. Puede identificar la necesidad de validación que impulsa comportamientos que superficialmente parecen tener otras motivaciones. Y con esa información, obtenida no a través de manipulación, sino a través de observación pura, puede relacionarse con las personas de manera mucho más efectiva, encontrando los puntos de conexión real, las motivaciones verdaderas, las puertas de entrada a la confianza genuina. La influencia que viene del dominio emocional no es la influencia forzada ni la influencia manipuladora. Es algo más profundo y más duradero. Es la influencia que proviene de la autoridad natural que genera una persona que ha demostrado con su comportamiento que posee un gobierno interior que la mayoría no tiene. Las personas sienten ese gobierno, aunque no puedan nombrarlo. Se sienten atraídas hacia quien lo posee porque en algún nivel instintivo comprenden que esa persona puede liderar, que esa persona puede mantener la calma cuando todo colapsa, que esa persona es un punto de estabilidad en un mundo inherentemente inestable. Escríbeme en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero conocer el alcance de quienes están listos para este nivel de comprensión. Existe también una dimensión completamente distinta de este principio que tiene que ver con la persuasión. Los grandes oradores, los líderes que han movido masas a lo largo de la historia, han comprendido que las personas no se mueven primero por argumentos lógicos, se mueven primero por estados emocionales. Un argumento perfectamente construido puede ser completamente ignorado si el estado emocional del oyente no está alineado para recibirlo. Pero una narrativa que conecta con las emociones correctas puede mover a las personas a actuar incluso cuando la lógica pura no los hubiera convencido. El hombre que domina sus propias emociones puede generar estados emocionales específicos en los demás con una intención clara y una ejecución precisa. Puede infundir confianza cuando la situación requiere calma. Puede generar urgencia cuando la complacencia amenaza con detener el movimiento necesario. Puede crear la sensación de posibilidad cuando el desánimo amenazan con paralizar. Estas no son técnicas de manipulación en el sentido peyorativo del término. Son técnicas de liderazgo en el más profundo. Y están disponibles únicamente para quienes primero han alcanzado el gobierno de su propio mundo emocional interior. Hay una verdad sobre la percepción del poder que los ingenuos ignoran y que los estrategas conocen desde hace siglos. Las personas no juzgan tu poder real, juzgan las señales que emites sobre tu poder. Y ninguna señal es más poderosa, más inmediata, más visceralmente convincente que la forma en que respondes o no respondes ante la presión, el conflicto, la provocación y la adversidad. Cuando un hombre pierde la compostura frente a otros, algo sucede en la percepción colectiva que es casi imposible de revertir completamente. Los que lo observan actualizan su evaluación de él de manera instintiva. Bajan su categoría en la jerarquía mental que todos construimos sobre las personas que nos rodean. No porque la emoción en sí sea un defecto, sino porque la pérdida de control
revela que las circunstancias externas tienen más poder sobre ese hombre que su propio gobierno interior. Y eso es precisamente la definición de debilidad desde la perspectiva del poder. La compostura bajo presión no solo protege tu reputación en el momento, construye una reputación acumulativa que se convierte con el tiempo en uno de tus activos más valiosos. Cuando las personas que te rodean aprenden a través de la experiencia repetida que puedes mantener la calma en situaciones que hacen perder la calma a otros, desarrollan hacia ti una clase de respeto que va más allá de la admiración superficial. Es un respeto que incluye un componente de ligera intimidación, la sensación de que enfrentarse a ti no es conveniente porque tú tienes recursos internos que ellos no poseen y que los ponen en desventaja antes de que el conflicto siquiera comience. Los líderes que más respeto han generado a lo largo de la historia no eran necesariamente los más expresivos ni los más carismáticos en el sentido convencional del término. Eran los más sólidos, los que cuando todo a su alrededor se derrumbaba, permanecían como pilares inquebrantables. No porque fueran insensibles, sino porque habían construido una relación con sus propias emociones tan madura y tan consciente que podían contener la tormenta interior sin dejar que se convirtiera en tormenta exterior. Y esa contención, esa solidez visible, era la fuente más genuina de la autoridad que emanaban. Deja en los comentarios desde qué parte del mundo estás siguiendo este contenido. Tu presencia aquí es la confirmación de que buscas algo que la mayoría no tiene el valor de buscar. Existe también el efecto que el dominio emocional tiene sobre tus propias decisiones a largo plazo. Las personas que viven dominadas por sus emociones toman decisiones que optimizan para el alivio emocional inmediato en lugar de para los resultados estratégicos a largo plazo. Dicen lo que sienten en el momento porque callar les genera ansiedad, aunque decirlo destruya una relación que necesitaban mantener. Reaccionan con ira ante el conflicto porque tolerar la incomodidad del desacuerdo sin explotar les resulta insoportable, aunque esa ira les cueste aliados que necesitaban tener. Evitan situaciones que les generan miedo, aunque esas situaciones fueran exactamente las que los habrían llevado al próximo nivel. En contraste, el hombre que ha desarrollado el gobierno emocional puede tomar decisiones que en el corto plazo son emocionalmente incómodas, pero que en el largo plazo construyen exactamente el futuro que quiere. Puede callar cuando callar es estratégicamente correcto, aunque por dentro quiera hablar. Puede actuar con calma cuando la situación lo empuja hacia la ira porque comprende que la calma le da más ventaja que la explosión. Puede avanzar hacia lo que le genera miedo porque sabe que el miedo es una señal de crecimiento y no una señal de peligro real. Esta capacidad de postergar la gratificación emocional en función de objetivos de largo plazo es una de las diferencias más profundas entre los que construyen algo duradero y los que viven en el ciclo perpetuo de reacción y arrepentimiento. El cuerpo y la mente son un sistema integrado que los ingenuos tratan como entidades separadas y que los sabios utilizan como un todo coherente para construir el dominio emocional que necesitan. Existe una conexión bidireccional entre lo que ocurre en tu cuerpo y lo que ocurre en tu estado emocional, que tiene implicaciones prácticas enormes para cualquiera que quiera desarrollar la capacidad de gobernar sus propias reacciones. Cuando el cuerpo está en un estado de tensión crónica, cuando la postura es encogida, cuando la respiración es superficial y rápida, cuando los músculos mantienen una contracción permanente que ni siquiera se percibe conscientemente, el sistema nervioso recibe señales que activa respuestas de amenaza. Y en ese estado de amenaza percibida, las emociones como el miedo, la ira y la ansiedad tienen un umbral de activación mucho más bajo. Se disparan con mayor facilidad
con mayor intensidad, y son más difíciles de gobernar, porque el cuerpo ya está en modo de crisis, antes de que la mente tenga tiempo de evaluar si la crisis es real. Por el contrario, cuando el cuerpo está en un estado de expansión consciente, cuando la postura es erecta y abierta, cuando la respiración es profunda y controlada, cuando los movimientos son lentos y deliberados, el sistema nervioso recibe señales de seguridad. Y en ese estado de seguridad fisiológica, las emociones disruptivas tienen un umbral de activación más alto. Es más difícil que la ira se dispare automáticamente. Es más difícil que el miedo paralice. Es más fácil mantener la claridad mental que el dominio emocional requiere. Los guerreros de todas las culturas a lo largo de la historia lo sabían. Las artes marciales orientales no son solo sistemas de combate físico, son sistemas de gobierno del estado interno a través del gobierno del cuerpo. La manera en que un practicante experimentado respira, se mueve, mantiene su postura, no es solo técnica física, es entrenamiento del dominio emocional a través del dominio físico. Y ese entrenamiento produce resultados que son directamente transferibles a cualquier situación de presión, conflicto o adversidad que la vida presente. Escríbeme en los comentarios desde qué región del mundo estás absorbiendo estas enseñanzas. Tu comentario es la señal de que estás listo para este nivel. Existe también la dimensión del descanso y la recuperación en esta ecuación que frecuentemente se ignora porque nuestra cultura ha glorificado el agotamiento como señal de productividad y dedicación. Un hombre crónicamente agotado tiene una capacidad significativamente reducida de gobierno emocional. El umbral de activación de las emociones disruptivas baja dramáticamente con el cansancio. La ira se dispara más fácil, el miedo se amplifica, la tolerancia a la frustración se reduce. La capacidad de diferir la respuesta emocional, ese espacio entre el estímulo y la acción del que hablamos antes, se comprime hasta casi desaparecer. El hombre que quiere desarrollar un dominio emocional real no puede ignorar su estado físico como si fuera irrelevante para su capacidad de gobierno interior. El sueño, la alimentación, el ejercicio, la recuperación, no son lujos o concesiones a la debilidad. Son la infraestructura sobre la que se construye la capacidad de mantener la compostura, la claridad y el gobierno emocional que el poder real requiere. Descuidar esa infraestructura es como intentar construir un edificio de 30 pisos sobre una base de arena. El colapso no es una posibilidad, es una certeza. Solo es cuestión de cuándo y bajo qué circunstancias se producirá. Hay momentos en la vida en los que el dominio emocional no solo es ventajoso, sino completamente determinante. Son los momentos en que todo lo que has construido puede perderse o consolidarse en función de cómo manejas lo que sientes en ese instante preciso. Estos momentos de inflexión, estas pruebas supremas del dominio interior, son los que definen de manera irreversible quién eres y qué tipo de futuro puedes construir. La traición es uno de estos momentos. Cuando alguien en quien confiabas actúa en tu contra, la respuesta emocional natural es una mezcla devastadora de ira, dolor, humillación y deseo de venganza inmediata. Y precisamente porque es tan natural y tan intensa, es también el momento en que más se pueden cometer errores que destruyan posiciones que tomaron años construir. La reacción impulsiva ante la traición rara vez produce los resultados que se buscan. Con frecuencia escala el conflicto, alerta al traidor y a sus aliados, consume energía que se necesitaría para construir la respuesta estratégica correcta, y revela en público una vulnerabilidad que hasta ese momento era privada. El hombre que domina sus emociones ante la traición no la ignora ni la acepta.
La procesa internamente con toda la claridad que la ira y el dolor no permiten. Evalúa con frialdad las opciones disponibles. Considera las consecuencias de cada una y decide su respuesta no en función de lo que siente en el momento, sino en función de lo que le conviene estratégicamente en el largo plazo. A veces esa respuesta es la confrontación directa, a veces es el distanciamiento silencioso, a veces es la espera paciente del momento correcto, pero siempre es una respuesta elegida, no una reacción impuesta por el dolor. El fracaso es otro de estos momentos supremos. Cuando algo en lo que invertiste tiempo, energía, recursos y esperanza colapsa, la respuesta emocional puede ir desde la parálisis del desánimo hasta la desesperación que distorsiona completamente la evaluación de las opciones disponibles. Y en ese estado de distorsión, muchas personas toman las decisiones más destructivas de sus vidas. Abandonan cuando estaban más cerca de lo que creen. Se castigan a sí mismos con una severidad que paraliza en lugar de corregir, o reaccionan de maneras que dañan relaciones y reputaciones que necesitarán en el futuro. Deja en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando estas palabras. Quiero saber dónde hay personas con el coraje de buscar este nivel de verdad. El hombre que ha desarrollado el dominio emocional enfrenta el fracaso de una manera radicalmente diferente. No porque no lo sienta, sino porque ha construido la capacidad de separar la evaluación del evento de la reacción emocional ante él. Puede mirar el fracaso con honestidad, identificar qué salió mal y por qué, extraer la información útil que contiene toda derrota y usar esa información para construir la siguiente estrategia sin el peso paralizante del drama emocional innecesario. Esta capacidad de procesar el fracaso con eficiencia emocional es una de las diferencias más decisivas entre los que eventualmente alcanzan lo que buscan y los que se quedan atascados en el ciclo perpetuo del intento y la derrota. Existe también la prueba de la soledad. Los grandes líderes, los estrategas más poderosos, los que han logrado cosas que a los demás les parecen imposibles, han enfrentado períodos de soledad profunda en los que la ausencia de validación externa amenazaba con hacer colapsar su certeza interna. Esos períodos exigen un dominio emocional de una profundidad particular, la capacidad de encontrar en el interior la fuente de dirección y de valor que los demás buscan siempre en el exterior. El hombre que puede sostenerse emocionalmente sin depender de la aprobación constante de los que lo rodean, es un hombre con una autonomía interior que lo hace prácticamente invulnerable a las formas más comunes de manipulación y presión social. Llegamos al núcleo más profundo de todo lo que hemos construido en este recorrido. Hemos hablado de la guerra interior, de los detonadores emocionales, del silencio como arma, de la respuesta diferida, de la percepción del poder, de la conexión entre cuerpo y dominio emocional, de los momentos de inflexión que definen destinos. Todo eso converge en una sola verdad que es la más radical, la más transformadora y la más difícil de aceptar para quien la escucha por primera vez. El dominio emocional no es una técnica que se aplica desde afuera, es una identidad que se construye desde adentro. Hay personas que aprenden estas ideas de manera intelectual, que entienden los principios, que pueden articularlos con elocuencia, que saben en teoría cuándo aplicar la respuesta diferida o el silencio estratégico. Pero en el momento de la verdad, cuando la presión real llega y las emociones se activan con toda su intensidad, esas personas caen en los mismos patrones de siempre. Porque conocer un principio no es lo mismo que haberlo incorporado tan profundamente que se convierte en parte de quién eres, en lugar de una técnica que intentas recordar cuando estás bajo presión.
La diferencia entre el que sabe y el que es está en la práctica repetida, sostenida, consciente. Está en cada vez que elegiste diferir una reacción en lugar de explotar cuando era más fácil explotar. Está en cada vez que mantuviste el silencio cuando todo en ti quería hablar. Está en cada vez que avanzaste hacia lo que te generaba miedo cuando habría sido más cómodo evitarlo. Cada una de esas elecciones, repetida miles de veces a lo largo de meses y años, construye no solo una habilidad, sino una identidad. La identidad del hombre que se gobierna a sí mismo. Y esa identidad, una vez construida con suficiente profundidad, cambia todo lo que te rodea de maneras que al principio parecen casi mágicas, pero que en realidad son completamente lógicas. Las personas te tratan diferente porque perciben en ti algo diferente. Las oportunidades llegan de maneras distintas porque tus decisiones, filtradas a través del dominio emocional en lugar de la reactividad automática, te llevan a lugares que la reactividad nunca habría alcanzado. Las relaciones que construyes son más sólidas porque están basadas en la elección consciente y no en el impulso emocional del momento. Escríbeme en los comentarios desde qué región del mundo estás cerrando este recorrido conmigo. Tu comentario es la prueba de que llegaste hasta aquí y eso ya te distingue de la mayoría. El mundo no pertenece a los más fuertes en el sentido físico del término. El mundo no pertenece necesariamente a los más inteligentes en el sentido académico. El mundo pertenece a los que pueden mantenerse enteros cuando todo a su alrededor se fragmenta. A los que pueden pensar con claridad cuando todos los demás están sumergidos en el caos emocional. A los que pueden actuar con intención cuando los demás solo reaccionan. A los que se gobiernan a sí mismos de una manera tan completa que nadie, absolutamente nadie, puede gobernarlos desde afuera. Esa es la promesa del dominio emocional. No una vida sin sentimientos. No una existencia fría y calculada, desprovista de la riqueza que las emociones dan a la experiencia humana. Sino una vida en la que tú eres el autor de tus respuestas. El arquitecto de tu comportamiento, el soberano de tu mundo interior. Una vida en la que cuando el caos llegue y llegará, tendrás dentro de ti los recursos para transformarlo en oportunidad en lugar de dejarte transformar por él en una víctima más de las circunstancias. Domínate. Esa es la instrucción más poderosa que existe. Dos palabras que contienen toda la filosofía, toda la estrategia, toda la sabiduría que separa a los que mandan de los que obedecen, a los que construyen de los que son construidos, a los que viven con intención de los que viven a merced del primer viento que sople. Domínate y habrás conquistado lo único que realmente valía la pena conquistar.